gracias, Señor, por tu presencia y tu espíritu. Tú eres Yeshua, el ungido, el esperado, el deseado, pero sobre todo el Rey, que reina en el cielo y reinará sobre la tierra. Gracias, Señor, por tu presencia. Dele gracias ahí donde se encuentra. Dele gracias a la palabra, a su presencia, a su Espíritu Santo, en esta atmósfera de su presencia, donde le buscamos con todo nuestro corazón y le adoramos. Que Él ha sido bueno, porque Él es nuestro Dios, nuestro único, nuestro Señor y nuestro Rey. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias por salvarnos. Gracias por justificarnos. Gracias por restituir aquellas cosas que se perdieron al principio. Gracias. Te honramos, Señor. Tú eres nuestro amado. Eres el único. Gracias, Jesús. Amén. Dele gracias al Señor ahí donde se encuentra. Sea bienvenido a la iglesia en casa. Si usted se está incorporando, si usted se está sintonizando a través de las diferentes plataformas, sea bienvenido, bienvenida a la iglesia en casa, porque la iglesia no se detiene y nosotros no nos detenemos, sino que estamos reunidos en diferentes lugares, en diferentes partes. Nos están viendo en Estados Unidos, en el interior de la República, en Chile, también en Argentina, en otros lugares, otros países. Les saludamos, les damos también la bienvenida a esta reunión de domingo, la iglesia en casa. Estamos contentos de que usted nos esté viendo, y es porque Dios tiene un propósito grande. Dios tiene planeado algo para usted el día de hoy, y esto lo vamos a hacer en una declaración que es nuestra declaración de vida, de fe, es nuestra declaración de convicción, porque es lo que creemos y es lo que dice la palabra del Señor en 4 pilares: salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Así es que voy a pedir que ustedes tomen su Biblia ahí donde se encuentra. Tome su Biblia, prepárese. Si usted no trae Biblia, trate de conseguir una Biblia escrita o en papel. Es importante que la tenga, y también puede ser digital en algún dispositivo, pero principalmente tenga una Biblia escrita. Cuando usted tenga la oportunidad de estar con nosotros, usted va a poder adquirir una si así lo desea. Pero es importante porque esta es nuestra norma de fe y conducta, es lo que nos rige. No nos rige la circunstancia, no nos rigen los problemas, no nos rige lo emocional, nos rige una palabra salida de la boca de Dios. Y aquí está, en esta Biblia, su palabra. Así es que levante sus 2 manos, levante su Biblia. Todos vamos a hacer nuestra declaración fuerte. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Denle un aplauso a la palabra viva de Dios. Y así continuamos en este domingo en casa. Una super bendición. Estamos previos a celebrar nuestra fiesta de primicias. En este mes hemos celebrado, todo este mes celebramos primicias, porque hay primicias de todo. Hay primicias de tiempo, hay primicias de adoración, hay primicias de lo que es la meditación en la palabra, hay primicias financieras, hay primicias en todo. Y hemos tenido nuestra reunión primicia también, y ahí honramos a Dios en nuestra adoración, honramos con nuestra alabanza. Dimos una palabra direccional para este año, una palabra profética que nos va a regir durante todo este tiempo, que es el año de su reino. Y voy a continuar hablando y enseñando acerca de este tema tan importante para nosotros, sobre todo al principio de esta década. Estamos en el inicio de una década, y lo que establezcamos en este año, en este mes primero, en este año, va a regir el resto de esta década, de estos próximos 10 años, porque es una ley
que Dios estableció desde un principio. Vamos a ir a la escritura y voy a pedir que por favor vaya conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 6. Evangelio según San Mateo capítulo 6. Voy a leer varios versos. Es el verso 25 hasta el verso 34. Mire, Jesús en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo establece lo que se conoce como la ley del Nuevo Testamento. Es el Sermón del Monte. Y Jesús establece varios principios y leyes en su enseñanza que por supuesto tienen que ver con lo que se ha hablado en el Antiguo Testamento, que de esta manera Jesús estaba estableciendo la manera en cómo la iglesia del primer siglo, los primeros cristianos debían de vivir, y aún nosotros a 2000 años después debemos de caminar. Por eso es que se conoce como el Sermón del Monte, porque ahí estableció Jesús principios muy importantes, y hoy vamos a aprender muchas cosas que si nosotros las atesoramos, las abrazamos, vamos a tener un año no solamente resistiendo a todo lo que se avecina, sino avanzando, conquistando, teniendo nuestra vida en el camino hacia el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Capítulo 6, verso 24 del Evangelio de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Que se afane. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús menciona en este pasaje por lo menos 5 veces la palabra afán. O sea, el tema de esta porción de la Biblia tiene que ver con el afán. Y Jesús, aprovechando el momento en el que se encontraba la gente de preocupación por las cosas básicas, o la preocupación excesiva, porque el afán es preocupación excesiva o más de lo que deberíamos de, y eso se convierte en un problema que angustia, un problema que desgasta emocionalmente, es un problema que desgasta físicamente, agota mentalmente. Entonces la gente había llegado a un punto así como quizá muchos de nosotros hemos llegado, por incluirme, a este punto después de haber vivido un año difícil, y ahora estamos en el principio de un año que no sabemos cómo vaya a ser, o tampoco podemos basarnos ni vivir conforme a lo que las noticias pronostican. Y es importante que usted y yo asimilemos esto, porque quizás sea la misma condición en la que estaba la gente
en ese tiempo en la preocupación excesiva por las cosas básicas de la vida, como el qué comer, como el qué vestir, como el dónde vivir, como la seguridad financiera, como personal y en otras áreas. Entonces Jesús establece algo que me parece muy importante, muy revelador, porque mientras más medito este pasaje de la Biblia, encuentro que Jesús estableció principios muy importantes que nos van a ayudar a no solamente resistir, sino avanzar, como lo he dicho. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos de los que están ahí viéndonos quieren avanzar? Yo quiero avanzar en este año. Yo no estoy dispuesto a vivir un año más con crisis. No estoy dispuesto a vivir un año más a expensas de lo circunstancial que está pasando en el mundo, por un virus, por una pandemia. No estoy dispuesto. Yo creo que usted tampoco. Como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, usted y yo debemos de estar dispuestos a avanzar, a caminar hacia adelante como Josué lo hizo, hacia adelante, firmes, creyendo que algo mejor está por venir. Yo estoy creyendo por algo mejor. No sé ustedes cuántos están creyendo por algo mejor. Entonces Jesús da claves para caminar en victoria, en fe, en convicción y no en afán y ansiedad. Mire lo que dice en el verso 26: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan. Y aquí Jesús establece un primer principio que usted y yo debemos observar en este día. Jesús habla y revela sobre la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Eso es algo que existe en la Biblia desde un principio. La Biblia habla acerca de: mientras existe el cielo y la tierra, existirá la semilla, existirá la siembra y la cosecha. Es algo que se estableció desde el principio, desde la creación. Pero también el apóstol Pablo menciona acerca de este principio en 2 de Corintios 9:6. Dice: pero esto os digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay semillas de distintos géneros, y nosotros tenemos que ver qué tipo de semilla estamos sembrando. Semillas en vuestras palabras, semillas en nuestros pensamientos, semillas financieras, semillas en el tiempo y en el servicio. ¿Qué tipo de semillas estamos sembrando? Porque lo más probable que al fin de este año y durante esta década, usted y yo estemos cosechando lo que al principio sembramos. Por eso es tan importante este tiempo. Por eso es tan importante los días que estamos viviendo, porque eso va a determinar la cosecha, el tipo de cosecha que vamos a obtener en los próximos días. El que siembra escasamente, escasamente segará. ¿Qué tipo de semilla? No solamente que sea buena, sino que sea generosa. Y eso es importante. En Gálatas 6:7 al 10 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque Dios estableció este principio, esta ley la estableció. Lo que se siembra, se cosecha. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, el apóstol Pablo está hablando de un tipo de semilla, las semillas espirituales. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará. Diferentes semillas, pero el principio es el mismo, la ley es la misma, la siembra y la cosecha. Por eso tenemos que asegurarnos que nuestra semilla es la correcta.
que nuestra semilla es buena, que nuestra semilla es generosa. Es importante en estos principios, sobre todo, ya lo vamos a ver por qué en el principio. Pero Jesús mencionó eso y lo dijo a sus discípulos. La manera de vencer la ansiedad es viviendo la ley de la siembra. Puede ser que no te haya ido bien en el año pasado, porque quizá tus semillas al principio del año no fueron ni buenas ni generosas. Pero ¿sabes qué? Estás en el momento exacto. Estás en el momento indicado. En el tiempo se ha abierto una dimensión espiritual para que en este tiempo, en este primer mes, en este primer año de la década, sembremos las semillas correctas para que usted y yo podamos tener las cosechas correctas. Sembremos la semilla generosa para que usted y yo tengamos cosechas generosas. Yo no sé cuántos de ustedes quieren cosechar generosamente, pero yo espero una cosecha generosa de parte de Dios en mi vida espiritual, en mi vida emocional, en mi vida financiera, pero también, y lo más importante, en almas, porque tenemos una promesa de parte de Dios, que viene una cosecha de almas, la más grande que hemos tenido, y lo estoy creyendo. Por eso sembramos en oración, sembramos en intercesión, sembramos en servicio, sembramos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque creemos que tendremos una gran cosecha. Proverbios 6:14 dice que hay otro tipo de semillas que también pueden traer cosecha. Las semillas equivocadas y malas semillas también traen cosechas malas y equivocadas. Dice: perversidades hay en el corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. O sea, dice que hay semillas de discordias, hay semillas de crítica, hay semillas de murmuración, hay semillas de acusación, hay semillas de juicio. O sea, hay otro tipo de semillas que también traen cosechas. ¿Por qué? Porque es una ley. Por eso Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 6: mirad las aves que no siembran ni cosechan, pero usted y yo sí sembramos y cosechamos. Es una ley que va a existir mientras exista esta tierra, y usted y yo tenemos la oportunidad de sembrar la semilla correcta en este tiempo. Tenemos la oportunidad de sembrar semillas correctas en este principio de año. El segundo principio que Jesús establece es que les dice que las aves no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y establece un principio de administración. Usted y yo tenemos que ser administradores de nuestro tiempo. Usted y yo tenemos que ser administradores de los recursos que Dios nos ha dado. No debemos vivir a expensas de el mundo cambiante, sino que usted y yo tenemos que empezar a vivir por principios eternos y principios que Dios ha establecido desde la creación. Dice: ni recogen en graneros. Usted y yo somos administradores del tiempo, de las finanzas, de nuestra preparación, administrados en la recreación, administradores de lo que Dios nos ha confiado. Primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 1 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno se ha hallado fiel. Diga conmigo, levante sus manos y diga: soy un administrador, soy administradora. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Comenzando con lo natural, somos administradores del cuerpo que tenemos, somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Somos administradores. Nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo,
Pensamos que somos dueños de Él, pero no es así. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Por tanto, este cuerpo no es mi cuerpo, este cuerpo es de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos administrarlo. Dice el apóstol Pablo que somos administradores de los misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que no se ha revelado, pero que Dios está revelando en este tiempo. Usted y yo somos administradores de una palabra de Dios, de la palabra que se nos ha sido revelada a nosotros. Somos administradores de ella. Tenemos que ser buenos administradores. Se requiere que sean fieles en la administración. Nosotros como creyentes podríamos pensar que la organización no es para nosotros, o que eso no es tan importante, porque como ya somos espirituales, bueno, no es tan importante las cosas naturales. Pero la Biblia dice, se requiere que haya una buena administración en los cristianos, en los discípulos, en los creyentes. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. Principios de administración. Dice, de la multiforme gracia de Dios. ¿Has recibido un don de Dios? ¿Tienes una habilidad? ¿Hay un talento? Bueno, se requiere que seas un buen administrador para poder bendecir a otros con lo que Dios te ha dado. Un don para administración y bendición de otros. Hay gente que está esperando ser bendecido con tu talento. Hay gente que está esperando ser edificado con el don que Dios te ha dado. Para empezar, tienes que descubrir cuál es el don. Tendrías que cursar el retiro de dones que da la pastora, y ahí se te va a revelar cuál es tu don de nacimiento, cuál es tu don operacional, cuál es tu don espiritual, cuál es tu don ministerial, cuál es el área y el perfil profesional que tú puedes tener. Cuánta gente que hoy está haciendo lo que no le gusta, pero como deja dinero, y eso no es correcto, porque la Biblia dice que tenemos que ser administradores del don que Dios nos ha dado, el don de su multiforme gracia para beneficio de otros. Diga conmigo, administración. Usted y yo en este año tenemos que ser buenos administradores. Si esperamos una cosecha grande, se requiere una correcta administración. No debemos, no podemos, no es correcto vivir improvisando en este año. Bueno, pues según como nos venga la situación, entonces yo actúo. No, Señor, ese es vivir a expensas de lo circunstancial, de lo pasajero. No, por eso hay principios eternos, hay leyes de Dios establecidas para que caminemos conforme a su palabra. Y aunque el mundo cambie, y aunque sucedan acontecimientos en el mundo y a nuestro alrededor, nosotros no nos movemos, porque estamos parados en una promesa, porque estamos parados en una ley de Dios, porque estamos parados en un principio que Dios mismo ha establecido. Y por eso, pase lo que pase, no nos vamos a mover. Vamos a ser buenos administradores. Vamos a ser buenos administradores de la cosecha de Dios en nuestra vida, de la cosecha de bendición que venga sobre nuestra vida. Vamos a ser buenos administradores. Levante sus manos y diga: yo renuncio a la mala administración. No seré negligente, no seré perezoso, no seré una persona tibia. Renuncio a la mediocridad, renuncio a toda flojera espiritual, mental y física. En el nombre de Jesús renuncio, y ahora decido y me comprometo a ser un buen administrador de los recursos que Dios me ha dado, que Dios me va a dar, resultado de mi siembra y de mi cosecha, que será generosa, que será grande,
Desde hoy lo celebro y doy gracias porque ya está hecho y porque Dios me lo va a dar. Amén. Denle un aplauso a la presencia y a la palabra viva de Dios. Lo siguiente que revela Jesús en este pasaje está en el verso 31. Está tratando el tema del afán y la manera de reventar la preocupación y el afán. Por eso es tan importante esta palabra, porque es una palabra reveladora, pero también es una palabra liberadora. Lo siguiente que les revela es: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre, diga conmigo, mi Padre, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Escúcheme bien, porque el afán está en diferentes niveles. No piense que por el hecho de que bueno, yo tengo para comer suficiente para este año y para otro y para 10 años sin problema por las reservas. El afán no es solamente para los que viven al día, para comer, para beber, para tener que vestir, sino también el afán puede ser en la clase media, ascendente, o para la clase alta, hablando económicamente, porque a fin de cuentas la lucha es por poseer, por tener una seguridad financiera, pero todo se resume en lo material. Entonces Jesús está diciendo, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre, escúcheme bien esto, el afán y la ansiedad vienen por falta de identidad. ¿De quiénes somos? Versos atrás le dice: ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? Entonces una de las razones de la ansiedad y la preocupación excesiva es la falta de fe. No que no haya fe, sino que no hay la fe suficiente para poder creer que Dios va a proveer en esa área. Entonces aquí menciona Jesús y dice que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Entonces la falta de identidad de ser hijo hace que nosotros nos preocupemos excesivamente por lo que deberíamos de saber como hijos que nuestro Padre nos provee. Ahora escúcheme esto, porque cuando una persona sabe que es hijo y se le ha revelado la condición de hijo, entonces mire lo que dice Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuche esto: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, la condición de hijos nos da herencia. ¿Puede imaginar esto? Una persona que se identifica como hijo no solamente sabe que tiene lo necesario para vivir, sino además sabe que tiene una herencia que recibir. Levante sus manos, porque si usted no se le ha revelado la condición de hijo y se ha preocupado más de lo debido, de tal forma que ahora ha enfermado su cuerpo, ahora se ha desgastado emocionalmente, físicamente, eso no es correcto. Ha caído en el terreno del afán y de la angustia y de la ansiedad. Entonces levante sus manos, porque hoy se va a romper eso. Usted va a pasar de ser creación a ser hijo, y la única manera de ser hijo es confesando a Jesús, es a través de Jesús, porque la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Levante sus manos, porque en este momento vamos a hacer una declaración que nos va a dar acceso a la presencia de Papá Dios, y es a través de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. Levante sus manos y confiese después de mí: creo en Jesucristo
como el Hijo de Dios que fue a la cruz para tomar mi lugar. Hoy confieso mi pecado delante de Dios y me arrepiento con todo mi corazón, y hoy recibo la salvación por la fe en Cristo Jesús. Hoy te confieso como mi único Señor y mi único Salvador. Ven a mi corazón, porque a partir de hoy me declaro hijo, y el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. No solo creación, soy hijo de Dios, hija de Dios. Por lo tanto, tengo un Padre celestial que me provee, que me sustenta, que se preocupa, que me protege. Lo creo y lo creo. Amén. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Para todos los que reconocemos que tenemos un Padre celestial, oiga esto, porque le va a dar libertad mental, le va a dar una libertad espiritual. Llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte que de Jehová será provisto. Dios tiene un nombre, se llama Jehová el que provee, el que tiene más que suficiente para dar, el que provee. Así es nuestro Dios. No es una parte de lo que es Dios, no, Él es un proveedor. Él es un buen padre que no desprotege a sus hijos, sino que ha hecho provisión para que tengan la comida necesaria, la bebida necesaria, el vestido necesario, todo lo necesario, la seguridad para que sus hijos caminen con dignidad en esta tierra, honrando su nombre y disfrutando de los bienes que Dios ha hecho para nosotros. Levante sus manos y diga: soy hijo. Dígalo fuerte: soy hijo. Tengo herencia. Soy hijo. No soy bastardo. Tengo una herencia y tengo un padre que me ha dado su nombre. Por lo tanto, tengo identidad, tengo pertenencia y tengo herencia. Por tanto, este año será mi año, un año glorioso, un año poderoso. Tendré una cosecha grande porque mi semilla será generosa. Tendré una cosecha grande porque mi semilla será buena. Tendré una cosecha grande porque viviré en los principios de Dios para mi vida. Amén. El Salmo 23 revela el carácter de nuestro Padre. Dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dígalo fuerte: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Durante este año mantenga esta declaración, mantenga creyendo esta palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero esto se le tiene que revelar a su vida, pase lo que pase, cualquier cosa que suceda, cualquier noticia que usted reciba, mala o buena, usted diga: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa seguridad es con la que debemos caminar durante este año, sabiendo que nada nos va a faltar, porque hay una dependencia de un Padre que tiene como carácter que es proveedor. Ese es su nombre, el que provee. Que Dios te revele en este momento, que Dios te revele en este momento la naturaleza del Dios, de tu Padre y de mi Padre. Cuando Dios te dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Cuando Dios te dice que te va a sustentar,
te va a sustentar. Cree con todo tu corazón. Porque cuando Dios te está hablando, te voy a bendecir, no lo dice desde la condición humana, lo dice desde su posición de rey, desde su posición de Dios, desde su posición de riqueza y de provisión que Él tiene. Eso es revelador. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues, repita conmigo y léalo, por favor, ahí está en la pantalla. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta a sus riquezas, o conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Quiero repetir esta parte y lea conmigo todos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así habla un hijo de Dios. Así habla una hija de Dios que tiene revelada su identidad. Así habla un hijo de Dios que tiene revelada la paternidad de Dios en su vida. Mi Dios pues suplirá todo. ¿Y sabe qué? Todo es todo. No solamente es el alimento, no solamente la casa, el vestido. Es cualquier cosa que usted esté anhelando, que usted esté creyendo. Todo, suplirá todo lo que os hace falta. Esta es la verdad poderosa. No lo hará conforme a tu pobreza, no lo hará conforme a tus deudas, no lo hará conforme a tu salario mínimo, no lo hará conforme a tu escasez. Dios suplirá todo conforme a sus riquezas. ¿Y sabes qué? La buena noticia es que Dios es muy rico. Es que tu papá es muy rico. Prepárate, porque en los próximos días tu Padre Celestial te va a sorprender. Prepara tu mejor semilla. Prepara tu mejor semilla financiera, porque Dios te va a abrir los cielos para que sus riquezas sean desatadas sobre tu vida y haya recursos ilimitados para aquello que estás creyendo. Hay alguien que está creyendo algo de parte de Dios, porque Dios va a abrir los cielos a tu favor. Prepárate. Hey. Fíjate esta verdad poderosa. Conforme a sus riquezas. Wow, esto a mí se me reveló. Dije, tremendo. Por eso es que creo, cuando me dicen una palabra, Dios te va a proveer, Dios te va a suplir, Dios les va a dar un lugar propio. Le creo con todo mi corazón. Pacto esa palabra. Pongo una semilla. ¿Por qué? Porque quien lo está diciendo no es el director del banco del país, de la ciudad. Lo está diciendo el Dios que conforme a sus riquezas. Escucha esta palabra, recibe este mensaje, recibe esta perla. Dios, la palabra de Dios tiene un peso o tiene un alto valor porque está respaldada por las riquezas de su reino. Escúchame, el billete que traemos en la bolsa tiene valor por las reservas de oro que hay en el banco. Pero cuando Dios te da una palabra, está respaldada por las riquezas de su gloria. Así es que si Dios te dice, te voy a bendecir en este año, yo que tú me estaría preparando, prepararía mi administración, mis graneros, me prepararía, porque Dios que me lo dijo tiene un respaldo. La palabra que he recibido tiene un valor y un respaldo de las riquezas de Dios en la gloria en la que Él vive. Así es que Dios lo va a hacer y Dios lo va a realizar, porque su palabra tiene alto valor. Conforme a sus riquezas en gloria. No conforme al salario, no conforme a la crisis, conforme a sus riquezas. Eso es extraordinario. Y termina así el apóstol Pablo diciendo, al Dios y Padre. Qué tan importante es saber que somos hijos. Qué tan importante es saber que somos hijos y tenemos pertenencia, y en nosotros hay una genética divina.
Ahora, establece después Jesús, verso 33 de Mateo 6, la siguiente ley, la ley de las primeras cosas. Todo es consecuente para llegar a este punto. Una persona que siembra, tiene una cosecha, administra, tiene la identidad de hijo. Ahora es una persona que tiene que vivir en la ley de las primeras cosas. Verso 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mire, para entrar al reino se necesita humildad, se necesita creer, se necesita reconocer. La humildad es reconocer quiénes somos delante de Dios. Dice Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la pobreza espiritual tiene que ver con la humildad, reconocer nuestra condición para entonces poder entrar al reino, porque de ellos es el reino de los cielos. La soberbia no ayuda para recibir y para poder entender los asuntos del reino. La soberbia, la altivez, la crítica, el egoísmo. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero. Lo está hablando Dios. Es Dios mismo el que está estableciendo el lugar que merece. Yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, Él es todo. En Apocalipsis 2:22-13 dice: yo soy el alfa, el principio, el primero. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En otras palabras, yo soy todo, pero soy el primero. Entonces, vivir en la ley de las primeras cosas no es sencillo, porque hay que buscar, mas buscad primeramente. Poner a Dios en primer lugar no es sencillo, pero es necesario si queremos vivir un año diferente. Más buscar primeramente, porque lo primero en la Biblia, la ley de las primeras cosas se estableció para adorar a Dios, para sacrificar a Dios, para traerle la primera espiga de la cosecha como una primicia de la primera cosecha. Y Dios les dice, en la ley les habla y le dice: yo seré el primero en todo. Seré el primero en tu casa. Será para mí, y seré el primero en tu primogénito, en tu hijo, en tu buey, en tu cosecha, en tus animales, en todo. Yo seré el primero, para que no se te olvide que yo soy Dios para ti. Dios lo estableció. Por eso cuando Israel va a conquistar a la tierra prometida, les dice: todo será de ustedes, pero la primer ciudad, Jericó, esa es mía, no la toquen. Porque Dios necesita una ciudad. No, Dios tiene una ciudad hermosa, una Jerusalén celestial. Sus calles son de oro, su mar es de cristal, Él está hecha sus muros de piedras preciosas. Dios no necesitaba una ciudad, pero Dios quiso que el pueblo entendiera que Dios debe ser el primero en todo. Y aunque Dios les había prometido algo, le dijo: Jericó es mía, esa no la tocan. La conquistan, pero no tomen nada de lo de ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñar a vivir a un pueblo que les daría toda la tierra, pero que lo primero siempre sería de Él. Y Dios quiere enseñarnos en este tiempo, y se nos tiene que revelar. Levante sus manos. Se nos tiene que revelar que Dios es primero en todo. Por eso este mes tenemos que prepararnos para darle la mejor semilla en el área financiera. Porque si usted quiere recibir una cosecha grande, tenemos que recibir, o tenemos que sembrar una semilla financiera generosa, una buena semilla. ¿Sabe cómo podemos saber que es buena? Porque es la primera.
Es el primer pago, es la primera semilla, es la primera percepción, es la primera negociación del año. Esta no la toco, esta es de Dios, porque Dios es primero. Entonces lo primero nunca se negocia. Señor, bueno, mira, no es lo primero, es como lo tercero, porque tiene que pagar unas deudas y tiene que pagar esto otro, y la hipoteca, y la tarjeta de crédito, y esto otro, y los reyes. No se negocia lo primero. O es lo primero o no lo es. Entonces diga conmigo: lo primero no se negocia. Y lo primero es lo mejor. Entonces Jesús les dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios debe ser primero en nuestras vidas. A ti y a mí no nos va a regir en este año. Te lo digo proféticamente. A nosotros no nos va a regir la enfermedad en este año. A nosotros no nos va a regir, a los hijos de Dios no nos va a regir la enfermedad en este año, ni tampoco la angustia, ni el afán, ni la ansiedad. Levanta tus manos. A ti no te va a regir la preocupación, ni el temor a las malas noticias. A ti no te va a regir la intimidación, ni la depresión. A los hijos de Dios en este año nos va a regir el reino de Dios y su justicia, porque vamos a caminar en sus principios, porque vamos a caminar en su ley, y veremos un año glorioso, y veremos un año victorioso, y veremos un año de su reino glorioso y extendido, multiplicado. Alguien reciba esto, alguien reciba, mueva su mano y diga: yo capto eso, yo tomo esa palabra es para mí. Esa palabra la voy a recibir, voy a caminar con ella todo este año, porque yo la creo, y si lo creo, entonces es posible. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Jesús conocía los principios. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, trajeron la primera ofrenda que se registra en la historia humana. La trajeron a Dios. Una ofrenda fue aceptada y otra ofrenda no. ¿Cuál era la diferencia? El tipo de ofrenda que trajeron a Dios. Caín traía solamente una ofrenda, que no necesariamente era la primera, pero Abel traía la primera y la mejor ofrenda de su ganado, y lo presentó delante de Dios. Y esa ofrenda fue agradable y fue aceptada delante de Dios. Pero las ofrendas que no tienen honra, que no tienen esta honra de primicia, Dios no está obligado a aceptarlas. Pero dice la Biblia que la de Caín fue aceptada delante de Dios. ¿Por qué? Porque era la primera, porque era buena y porque era generosa. Así debe ser. Por eso dice el proverbista: honra a Jehová con tus bienes. La honra tiene que ver con dar lo primero, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Jesús dijo que las aves no siembran, ni cosechan, ni administran en graneros. Pero les estaba diciendo Jesús a sus discípulos: con las primicias honra a Dios y serán llenos tus graneros. Las aves no pueden hacer graneros, pero tú sí puedes hacer un granero. Prepárate, porque tus graneros en este año se van a llenar. Sí, en un tiempo de crisis, y en esto conoceremos que Dios es Dios, y en esto conoceremos que Dios es proveedor, porque en el tiempo de la crisis mundial la iglesia se multiplicó y fue altamente bendecida. Por eso prepárate, administrate, ensancha tus graneros, porque viene una cosecha gloriosa. Si tú honras a Dios con lo primero y lo mejor, viene una cosecha gloriosa como jamás te has imaginado, porque Dios te abrirá el cielo
cielo para que haya ilimitadamente recursos de bendición. Necesito terminar. Y la última parte que Jesús habla en estos principios y en estas leyes que Dios estableció es que le dijo: busca primero el reino de Dios. Y lo último dice: y su justicia. Diga conmigo: la ley de la legalidad. Diga conmigo: legalidad. Justicia tiene que ver con justificación, con redención, con hecho, con realizado. La salvación tuya y la mía se peleó legalmente. Fue una guerra. El diablo no quería soltarnos. El enemigo quería condenación para nosotros. Pero Jesús anuló el acta, según Colosenses capítulo 2, anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Ese es un término legal respecto a la justificación, son términos legales. Jesús nos peleó legalmente. ¿Por qué? Porque Él camina en legalidad juntamente con el Padre Celestial. Por dice: buscar el reino de Dios y su justicia, legalidad eterna. Usted y yo tenemos que caminar en legalidad en esta tierra, con Dios primeramente, pero también en esta tierra. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Diga conmigo: abogado. Son términos legales, son nombres que hablan de legalidad. Jesús anuló el acta de decretos, la canceló porque pagó un precio por nosotros. Jesús, todo lo que hizo, todo lo que habló, lo hizo en legalidad eterna. Así es que usted y yo tenemos que alinearnos en este año, porque ciertamente Dios quiere llenar nuestros graneros, pero tenemos que caminar en legalidad, porque Dios no bendice a corruptos, porque Dios no bendice a ladrones, porque Dios no bendice a mentirosos, porque Dios no bendice a gente que murmura, a gente que difama. Dios bendice a gente que camina en legalidad. Y no solamente eso, sino que Jesús mismo se presenta como un abogado que intercede delante del Padre para que haya en nosotros la bendición hasta que sobreabunde. Y Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una oración de alguien que camina en justicia, en legalidad, es una oración poderosa. Es una oración que traspasa los cielos. Alguien que está en legalidad tiene mucho poder cuando ora. Y termina Jesús diciendo: y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Escuche esto. Jesús termina hablando del afán y lo menciona por lo menos 5 veces. Y así termina este pasaje. Pero pudiéramos pensar que cuando dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bueno, no, pues solo por hoy y mañana ya vendrá sus propias broncas, pero hoy llevémosla tranquila, Dios ya dirá. No, esto lo dice como el resultado final de todo lo que venimos hablando. Te lo voy a parafrasear. O sea, que después de haber sembrado y esperar una cosecha y mantenernos en una fe creciente, porque el afán viene por falta de fe, y después de vivir en identidad como hijos, de ser buenos administradores, de honrar a Dios con lo primero y lo mejor, y de caminar en legalidad,
entonces no te preocupes por el día de mañana, porque mañana vendrá una cosecha gloriosa, porque mañana Dios ya proveerá lo que te hace falta, porque mañana será el resultado de todo lo que has venido trabajando, porque mañana, no importa qué tan malo sea, a ti te va a ir bien, porque has hecho lo correcto, porque has vivido en la ley de Dios, porque has vivido en los principios de Dios. No importa qué tan malo sea mañana, te va a ir bien, te va a ir bien. Te estoy diciendo que te va a ir bien en tu vida. Yo soy hijo de Dios. Escúcheme esto: si honramos a Dios con lo primero en el inicio de este año y de esta década, el día de mañana viviremos de las añadiduras, y todo lo demás le será añadido. Vas a vivir de añadiduras. Vas a vivir de aquello que es tu mayor preocupación, mañana se convertirá en tu añadidura. No te preocuparás, sabrás que tu Padre Celestial, tu buen Padre Celestial y proveedor, te dará. Amén. Levanta tus manos. Estás en una extraordinaria oportunidad. Próxima semana, 17, domingo, estaremos honrando al Señor en una fiesta de primicias con lo primero que hemos percibido en este año. Y eso establecerá en el mundo espiritual una legalidad, porque Dios vive por su propia ley. Levanta tus manos y di: Señor, yo quiero, revélame, Señor, esta palabra. Revélame esta palabra. Quiero ser obediente. Me voy a preparar una semilla. Señor, tu palabra dice que da semilla al que siembra. Probablemente tú estés pasando una crisis terrible económica, pero has recibido esta palabra. Escúchame, esta palabra para ti va a provocar que haya una semilla, porque Él da semilla al que siembra. Va a provocar que una semilla en tu vida, no te comas la semilla, esa semilla prepárala para que ese día participes y le digas: Señor, yo sé que ese es el día, ese es el tiempo, y voy a preparar mi semilla y te voy a honrar con lo primero, y te voy a honrar con lo mejor de mí, Señor. Y sé que tú me abrirás los cielos, Señor, pero quiero honrarte porque tú eres Dios, porque tú eres mi Padre, porque tú eres el primero, porque tú eres el alfa, porque tú eres el principio, porque tú eres mi Dios que hoy se revela. No hay nadie fuera de ti. Tú eres el primero y tú eres el único para mí. No voy a titubear, voy a buscar primero el reino de Dios y todo lo que tenga que ver contigo, con tu justicia, con tu legalidad, con tu persona, con tu carácter, Señor. Y yo sé que teniendo la riqueza celestial, la riqueza natural se convertirá en una añadidura, y sé que me irá bien porque tú eres un Padre proveedor, sustentador, protector, que tienes más que suficiente y que me suplirás conforme a tu riqueza en gloria. Amén y amén. Adora a Dios y dale gracias porque ya está hecho.